Un saludo muy cordial y fraternal a todos y a todas. Donde estéis, mi agradecimiento a Carmen y a toda la asociación Volver a Marx. Tratamos ahora de proponer 10 puntos de debate y de reflexión sobre el método de trabajo y el estilo de Marx y Engels, que también se llevaba a la actividad política de ambos. El primer punto es recordar, como dijera Engels, que Marx y él mismo no eran científicos de gabinete. Dice Engels de su camarada Marx, era ante todo un revolucionario, con un objetivo vital: derrocar la sociedad capitalista. Ambos fueron miembros de las primeras organizaciones comunistas y de la primera internacional obrera. Se llamaba la Asociación Internacional del Trabajo. Marx y Engels son intelectuales orgánicos de la clase obrera. Como dijo acertadamente el Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, ambos demostraron la necesidad del partido marxista como fuerza dirigente del movimiento obrero. No solo desplegaron, por lo tanto, su actividad científica, sino que la combinaron con su militancia desde al menos 1847 en la organización Liga de los Comunistas, pequeña organización formada en París por socialistas alemanes como Wilhelm Welching, que fue su motor, como Wilhelm Liebknecht, que fue el padre del mártir de la Revolución Alemana, Karl Liebknecht, asesinado por la burguesía en 1919. El segundo punto que proponemos sobre el método es que ambos se basaban en la razón, pero la razón no la entendían como algo puro al margen de los intereses de clase. Engels señala: sabemos que ese imperio de la razón no fue otra cosa que el reino idealizado de la burguesía, que la eterna justicia se realiza en la justicia burguesa, que la igualdad se compendia en igualdad ante la ley. Citamos a Núñez Tenorio, que es un sabio marxista-leninista venezolano que nos gusta mucho, que encuadra un poco la relación que hay entre las clases, la ciencia y la razón. Cuando la burguesía era clase ascendente y revolucionaria, le daba la mano a la ciencia y levantaba la bandera de la verdad y de la razón. Justamente porque la verdad de las ciencias, especialmente de las ciencias naturales, en esa época no estaba contra sus intereses de clase explotadora y dominante. Pero todo lo contrario sucede a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, y podemos decir que hoy también, en el 2020, la burguesía es una clase reaccionaria y decadente. La verdad, la razón, las ciencias están en contra de sus intereses de clase. Especialmente la verdad de las ciencias sociales dirige sus golpes principales sobre los puntos más vulnerables de la burguesía como clase explotadora. En consecuencia, la burguesía y todos sus ideólogos hacen todos los esfuerzos posibles por embellecer los hechos, dándole la espalda a la verdad. La bandera de la verdad científica, abandonada por la burguesía, es recogida por el proletariado, porque el proletariado no tiene ningún interés en disfrazar los hechos. Cerramos el texto de Núñez Tenorio y decimos: en plena pandemia, la burguesía, a través de sus medios de intoxicación, sigue difundiendo ideologías y bulos contrarios a la razón para asustar a la población, dividir a los pueblos, insultar a China y obtener ventajas políticas. Las fuerzas reaccionarias en España, Estados Unidos y otras partes, apoyados por el gran capital, amenazan a la sociedad con sus mitos, falsedades y desprecio a la razón y a la racionalidad. Tercer punto es que Marx emplea, como ya hemos dicho, pero lo repetimos porque vale la pena, para elaborar El Capital y toda su obra, el método dialéctico. Lenin dice al respecto:
Si Marx no dejó tras de sí una lógica con mayúsculas, dejó la lógica del capital, y esta tiene que ser utilizada plenamente en esta cuestión. En el Capital, Marx aplicó a una sola ciencia la lógica, la dialéctica y la teoría del conocimiento del método materialista. No son necesarias tres palabras, son la misma cosa, que ha tomado todo lo que de valor había en Hegel y lo ha desarrollado más allá. Cuarto punto que proponemos. Lenin señala, lo genial de Marx es que dio respuesta a los problemas que el pensamiento de avanzada de la humanidad había planteado ya. El marxismo real, por lo tanto, no esclerotizado, prosigue la misma reflexión inserta en los problemas centrales de la humanidad. El quinto punto. Lenin dice que el marxismo es el heredero legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX. La filosofía alemana, la ciencia política inglesa y el socialismo francés. Engels rinde honor a los antiguos filósofos griegos, que eran todos dialécticos natos, dice. Y la cabeza más universal de todos, Aristóteles, había estudiado todas las formas esenciales del pensamiento dialéctico. Hay quien considera que también bebe más del pensamiento revolucionario judío. Hay que aclarar que el alcance de los descubrimientos de Marx y Engels no es ni europeo y menos eurocéntrico, sino universal. Marx llegó a fustigar la inmoralidad asesina de las conquistas coloniales europeas y defender los pueblos que ellas sometieron. Engels reconoce que en la Edad Media entre los árabes se desarrolla el estudio exacto de la naturaleza. Una consecuencia metodológica es que la investigación marxista en el siglo XXI debe ser capaz de asimilar los avances continuos de la ciencia exacta y de la ciencia social, incluida la burguesa, que es lo que hizo Marx, en lo que tenga de válido, produce continuamente. Debemos asimilar y respetar los avances que realiza la ciencia no solo marxista, aunque también observamos avances en la ciencia marxista e inspirada por el marxismo, en varios ámbitos, en economía política, en filosofía, en historia, en arqueología, en politología, en países imperialistas, en países socialistas y en países que tratan de salir de su condición semicolonial y también en países democráticos revolucionarios como Venezuela. Sino también la ciencia burguesa que lo merezca, la que representa el economista norteamericano John Stiglitz, el profesor Federico Mayor Zaragoza, el paleontólogo Ignacio Lago, el editor Manuel Pimentel, y también las ciencias naturales duras. Sexto punto. Marx y Engels están apegados a las reglas, normas y objetivos de la ciencia social en la búsqueda de la verdad social. La sociología burguesa de Comte, que es presentado como el fundador de la sociología, también aspiraba a convertirse en ciencia, pero como señala Núñez Tenorio, no lo consigue. Comte pretende, citamos a Núñez Tenorio, copiar mecánicamente los moldes de la ciencia natural, que refleja procesos objetivos y naturales. Pero las leyes sociales son también objetivos y naturales cuyas, abrimos otra vez el texto de Núñez Tenorio, cuyas leyes no rigen mecánica ni automáticamente, a diferencia de las leyes naturales. Frente a los fenómenos de la naturaleza, los procesos sociales, siendo histórico-naturales, tienen una forma específica de darse, distinta a cómo se realizan los fenómenos naturales. Marx desarrolla una concepción materialista de la sociedad y un método dialéctico para su estudio. Negar el carácter científico del marxismo-leninismo es quedarse fuera y en su contra. Séptimo punto. Marx y Engels se inspiran en las grandes luchas revolucionarias de épocas anteriores. Engels reconoce los movimientos de lucha precursores del proletariado moderno, la guerra de los campesinos, el partido alemán de Thomas Müntzer, en la Gran Revolución Inglesa, los niveladores, y en la Gran Revolución Francesa, Babeuf, en el siglo XVIII, las teorías ya francamente comunistas, Morelli y Maple. Es lógico que el movimiento obrero de los países imperialistas, el movimiento de liberación nacional de los
países sometidos a dominio colonial, semicolonial e imperialista y los países socialistas construyan su identidad con las luchas y líderes que representaron avances sociales. En Latinoamérica, Guaycaipuro, Bolívar, Sucre, Martí, Hidalgo, San Martín y Sandino. En Chile, O'Higgins. En las Españas, Riego, Blas Infante, Companys, José Luis Bóveda, Jesús Larrañaga Churruca, Juan Negrín, Ferrer y Guardià. En Francia, Robespierre, Marat y Gracchus Babeuf. Garibaldi y Cavour en Italia, Thomas Münzer en Alemania, el emir Abdelkader en Argelia, el Mahdi en Sudán, etc. Octavo punto. Asimismo, no dudan en dirigir la crítica más dura e implacable a los que consideran imposturas intelectuales y políticas sin dejar de reconocer méritos y aciertos. Adam Smith, Ricardo, Kant, Hegel, Feuerbach, Düring fueron criticados, pero también reconocidos. Y criticaron las posiciones revolucionarias, pero desviadas, como las de Proudhon, Bakunin, en la Primera Internacional, los utopistas Fourier, Saint-Simon y Owen y otros. La recuperación de Marx y el marxismo implica el combate ideológico y político permanente contra la ciencia o la propaganda burguesa reaccionaria, ya que, de uno u otro modo, toda la ciencia oficial y liberal defiende la esclavitud asalariada, como dice Lenin. No hay ciencia imparcial, y menos en la era de los monopolios que dominan la ciencia en todos sus ámbitos para asegurar su hegemonía. Ya que, como recuerda Lenin, Marx dio una batalla decisiva contra toda la escoria medieval, contra el feudalismo en las instituciones y en las ideas. Nosotros estamos obligados a seguir dando la batalla contra las ideologías reaccionarias que el capitalismo monopolista impulsa constantemente. Noveno punto. El método de Marx no es un recetario dogmático a seguir al pie de la letra ante cualquier circunstancia que presente la construcción socialista o la lucha social o política. Es una manera racional científica de abordar la solución de problemas de la vida y la lucha con la perspectiva de derrocar, abrimos comillas, por la violencia todo el orden social existente, cerramos comillas, por la violencia, los medios pacíficos y parlamentarios, si se puede mejor, o por los medios oportunos en cada caso. Su negativa a dar recetas del socialismo que construyeron las generaciones que le sucedieron y que siguen construyendo es una prueba de su método antidogmático y su visión lúcida de futuro. Décimo y último punto que proponemos como debate. El rechazo al dogmatismo y escolasticismo por ser negador de la verdadera naturaleza dialéctica y viva del método marxista. Copiar mecánicamente experiencias de un contexto a otro distinto, no realizar el estudio concreto de las circunstancias concretas, aplicar consignas y programas de otras circunstancias a otras distintas, limitarse a repetir fórmulas y estereotipos sin estudiar las condiciones particulares. Y vamos a cerrar con una cita que nos parece significativa al respecto de lo que hablamos de Stalin, que define así el marxismo creativo frente al marxismo dogmático, abrimos comillas. El primero, el creativo, traslada el centro de gravedad del problema, de este reconocimiento únicamente externo del marxismo, a su aplicación, a su realización. Determinar de acuerdo con la situación los caminos y los medios para realizar el marxismo, modificar estos caminos y estos medios cuando la situación cambia. Esto es lo que merece principalmente la atención de este grupo. No es de las analogías, es decir, de las comparaciones y de los paralelos históricos de donde este grupo deduce las directivas e indicaciones, sino del estudio de las condiciones circundantes. Sus actividades no descansan sobre citas y sentencias, sino sobre la experiencia práctica, por medio de la cual comprueba cada uno de sus pasos, obteniendo lecciones de sus propios errores y enseñando a los demás a edificar la vida nueva. Eso es lo que precisamente explica que en las actividades de este grupo la acción no diverja de la palabra y que la doctrina de Marx conserve enteramente su fuerza revolucionaria viva. A este grupo se aplican plenamente las palabras de Marx, según las cuales los marxistas no pueden contentarse con interpretar el mundo,
sino que deben ir más lejos para transformarlo. Este grupo se llama bolchevismo, comunismo. El organizador y jefe de este grupo es Vladimir Ilich Lenin. Con esto terminamos el curso, os agradecemos, os reiteramos la necesidad y la petición que os hacemos de responder a la encuesta para así poder afinar y mejorar el método que estamos utilizando, y quedo a vuestra disposición para los comentarios y preguntas que consideréis oportuno hacer. Gracias. Gracias, profesor. Perdón, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Parece que de momento no hay ninguna pregunta, sí que recordar, bueno, Alberto Gómez pregunta un poco con humor que si podemos tirar los birretes al aire. Bueno, eso todavía no, y ahí va el segundo, porque este curso en realidad se quedaría cojo sin su segunda parte, que es el curso sobre Lenin, que ya estamos trabajando en él y que ya están abiertas las inscripciones y que pronto presentaremos el guión para ese curso que empezará el 4 de mayo, que solamente tendrá un grupo de momento, pero que según cómo se vaya viendo, pues se podrán abrir más grupos o ya se habilitará de cualquier otro modo. Marc Torres, ¿cómo subsanar el hecho de que existan dos visiones marxistas distintas de ver los hechos concretos sin caer en una especie de relativismo marxiano? Esto teniendo en cuenta que, como en nuestro caso, no existe un partido de vanguardia que marque las directrices. En realidad, en diversas circunstancias y países existen muchas, bastantes, diversas interpretaciones diversas que todas se reclaman del marxismo. Y esto es así no desde ahora y ahora mismo. Ya fíjate que en 1890 uno de los primeros textos de Lenin plantea una polémica con los que se llaman marxistas legales, ¿no? Que en realidad eran liberales enfrentados al zarismo, que hacían una interpretación que les daba la gana a ellos, ¿no? sobre el marxismo. Y Lenin se ve obligado a escribir su primer folleto, uno de sus primeros folletos, sobre los amigos del pueblo, ¿no? Que precisamente estaba leyendo hoy. O sea que dentro de la gente que se reivindica el marxismo hay una lucha permanente y hay problemas y enfrentamientos de hace mucho tiempo. Ahora, la cuestión es que hoy se agrava el panorama porque ha caído mucho el conocimiento más o menos riguroso que llegó a haber en algún momento en relación a los elementos centrales del marxismo. Yo creo que se puede decir que hay diferencias que son legítimas, porque puede haber conclusiones distintas, intereses distintos, pero el problema que vemos es la falta de conocimiento de los textos originales y del espíritu y el contexto en el que fueron escritos. Por eso planteamos un curso de introducción a elementos básicos, para que después, sabemos que no hay un centro marxista-leninista desde que cayó la Unión Soviética. Hay muchos centros, hay mucha pluralidad, cada uno tenemos la nuestra, y encima, y creo que podemos decir que cada uno tenemos nuestro derecho a tener nuestra interpretación. Quizás el deber sería ponerse a estudiar mínimamente los fundamentos y luego pasar al debate. A mí lo que me parece grave es que ni en las organizaciones, ni en las escuelas de partido, mucho menos en las facultades y universidades burguesas, se le preste la atención que merece los planteamientos de Marx, de Engels y de Lenin. Por recordar, porque ha preguntado también Irene, hay que enviar un correo a inscripción@volveramarx.com con tu nombre y el país o el estado en el que te encuentres, y ya está, para apuntarse al curso de Lenin. Bueno, otra pregunta, ¿a qué se refiere Marx cuando habla de fuerzas productivas? Fuerzas productivas y relaciones de producción. Fuerzas productivas son los mecanismos, las herramientas, las industrias, los sistemas, los dispositivos
que permiten producir en todos los ámbitos de la economía, la agricultura, la industria, los servicios, bienes culturales, artísticos. Estos son las fuerzas productivas. Mar Torres aclara que su pregunta estaba en relación con el tema de la cuestión nacional española. Ayer también pasó durante el curso que también salió este tema y ya nos hemos apuntado que es un tema que efectivamente interesa también desde la perspectiva de cómo se da dentro del debate marxista, y lo tenemos anotado que desde Volver a Marx pues trabajaremos sobre el tema, pero consideramos que es una cuestión que todavía tenemos que trabajar para poder presentar de una manera mejor y más detallada, y también incluso dentro de los debates que están abiertos al respecto de ello. Celso dice que, por favor, agregar en la mención de los grandes independentistas de las Américas al gran Toussaint Louverture. Y bueno, y Claude pregunta, ¿es posible que reflexione sobre el modelo neoliberal, el estallido social en Chile y cómo resguardar el valor marxista de lo que significa un proceso revolucionario en este contexto? Lo he dejado por escrito, ¿verdad? ¿Qué? Está por escrita la pregunta, ¿no? Sí, dice, ¿es posible que reflexione sobre el modelo neoliberal, el estallido social en Chile y cómo resguardar el valor marxista de lo que significa un proceso revolucionario en este contexto? Pero en relación a Chile, Creo que es más bien como a modo de ejemplo la situación en Chile o el caso chileno, cómo se podría analizar en este contexto, creo yo. Vamos a ver si acertamos en lo que él nos plantea, ¿no? Se plantea una forma particular de capitalismo ya en su fase imperialista, contraria a la intervención del Estado, viniendo la teoría de la Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Se fundamenta en, así como después de la Segunda Guerra Mundial, para restablecer la industria devastada, hubo fuerte intervención del Estado. Un momento determinado, los ideólogos capitalistas economistas se plantean la privatización de la economía. Y ese sistema de los Chicago Boys se aplica una vez que el gobierno de la Unidad Popular de Chile es derrocado de manera terrorista por el Departamento de Estado norteamericano, que controla los servicios de inteligencia, que fueron capaces de manipular y de crear un plan de derrocamiento perfectamente descrito, por cierto, en la hermosa película de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. De manera que el neoliberalismo viene a sangre y fuego, pero en un país de lo que se considera, entre comillas, la periferia, dicho por nuestra parte, no de manera peyorativa. Claro, lo que es peyorativo es el imperialismo, no los pueblos oprimidos. Y eso se agrava con la política que realiza ya en la metrópolis Margaret Thatcher al derrotar al poderoso movimiento de los mineros, cuando cierran las minas y los derrotan a golpe de su policía. Y ahí se produce una fase también particular, que es el neoliberalismo, que es analizada por numerosos autores. Atilio Borón es un gran analista y descriptor del desastre que ha hecho en América Latina el neoliberalismo, porque han sido sobre todo mecanismos de extracción de recursos financieros, de activos de los países sometidos a los centros imperialistas, a los centros financieros. Yo recomiendo una obra de Petras extraordinaria, se llama Imperio e Imperialismo, que es como el del 2006, editado por Siglo XXI Editores, porque además viene en un capítulo con números y con cifras, una obra realmente extraordinaria, y tiene otros capítulos absolutamente extraordinarios. James Petras, ¿no? Esto un poco, ¿no? Entonces, la dictadura chilena aplastó también a las fuerzas de izquierda, que tuvieron una resistencia heroica, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista de Chile, y el año pasado, el 2019, hemos tenido la sorpresa muy agradable de que
el neoliberalismo era criticado por el pueblo chileno, que sigue regido por la constitución pinochetista, ¿no? El fascismo consiguió derrotar al pueblo chileno y además sacarlo fuera del proceso que ha habido de cambios democráticos nacionales, democráticos revolucionarios, antiimperialistas, de unidad latinoamericana a partir de la victoria del presidente Chávez el año 99 y teniendo como base la resistencia heroica del periodo especial de la Revolución Cubana, ¿no? También pasó lo mismo en Perú, pero yo creo que ahí la responsabilidad es de la política catastrófica del movimiento maoísta Sendero Luminoso, ¿no? Esto un poco lo que puedo decir. Efectivamente, recuerdo a Toussaint Louverture, el dirigente de la Revolución Haitiana, Albizu Campos, el padre de la lucha por la independencia de Puerto Rico. No he comentado a todos los próceres que motivan la lucha antiimperialista, nacional, democrática, revolucionaria de los pueblos latinoamericanos. No hay la menor duda. Muchas gracias, y también tener en cuenta que es cierto que nos han dicho varias preguntas durante el curso acerca de la situación en Chile, desde Chile y desde no Chile, y también nos apuntamos cuáles son los debates que están ahora mismo sobre la mesa. Cristian pregunta: tengo una duda, es más sobre la bibliografía del curso, la cual incluye el libro de Eagleton titulado ¿Por qué Marx tenía razón? En este libro califica el estalinismo como una vulgar caricatura del socialismo. Yo considero que, dados los logros de la URSS y su papel heroico en la Segunda Guerra Mundial, esta calificación es simplista y descalificadora, pero también no se puede omitir los errores cometidos en el periodo stalinista. Quisiera saber qué considera el profesor al respecto y también si podría recomendar bibliografía sobre la historia de la URSS y sobre el estalinismo. Saludos. Tiene razón en hacer esa crítica al libro de Eagleton, pero hay una explicación de por qué la pusimos, ¿no? Este individuo es efectivamente un trotskizante, pero es un académico de la Universidad Británica que publica su texto en el 2005, se traduce y se publica en España en el 2015, si no me equivoco, y es la demostración de que incluso en los medios burgueses y anticomunistas ha habido una tendencia reciente a reconocer que Marx tenía razón, porque hay que recordar que venimos de una de las más duras contrarrevoluciones, que significó un retroceso de la humanidad en varios siglos, que fue el derrocamiento contrarrevolucionario del socialismo en la Unión Soviética y en los países de democracia popular agrupados en el Pacto de Varsovia, más la Federación Socialista Yugoslava, más la República Popular de Albania. Entonces, en relación a la bibliografía sobre la historia de la Unión Soviética, yo quiero recomendar un texto que particularmente me cambió mi óptica sobre Stalin, que es Otra mirada sobre Stalin, del presidente del Partido del Trabajo de Bélgica, Ludo Martens, que está en la red, que está traducida al castellano, que es realmente una obra de investigación de alto nivel. A mí personalmente me resultó apasionante, porque había leído alguna otra biografía de Stalin, pero que era una especie de biografía de santos, ¿no?, de la Iglesia Apostólica Romana, en el que Stalin estaba como iluminado por la luz divina, nada que ver con el método científico que utiliza, además utilizando fuentes contradictorias, el camarada ya fallecido Ludo Martens, a quien tuve la suerte de conocer personalmente. De manera que hay varias obras, ha habido bastante investigación sobre la derrota y el derrocamiento contrarrevolucionario de la Unión Soviética. Otra mirada sobre Stalin es muy importante. Están las obras de Harpal Brar, el hindú británico. Hay bastantes obras, Domenico Lo Surdo, sobre Stalin, interesante. Hay varias obras sobre la construcción del socialismo soviético que son objetivas.
y sobre, además, la figura de Stalin también, ¿no? Al estudiar a Lenin en el siguiente curso, proporcionaremos una bibliografía al respecto. David Fu pregunta, ¿nos puede hablar un poco sobre las claves de las disputas cuando, al morir Marx y Engels, hubo diversas interpretaciones por parte de quienes se reclamaban seguidores del marxismo? Bernstein, Kautsky, Lenin, ¿aquellas disputas son historia o siguen vigentes? Bueno, Marx muere agotado, y yo creo que fruto además de la vida de penalidades y de miseria que pasó. Ninguna universidad le quiso contratar, y fue realmente las donaciones de sus camaradas la que le permitieron no morir de hambre, pero murió tempranamente, murió a los 64 años. En el momento en que muere Marx, el movimiento obrero socialdemócrata, que entonces tiene una significación de marxista y de revolucionario, se está organizando y no hay fuertes polémicas. Ya las ha habido en vida de Marx contra Proudhon, contra los anarquistas, Bakunin, Kropotkin, contra los socialistas utópicos, que son polémicas en las que Marx simultanea el respeto y el aprecio y la consideración de los sentimientos que tienen esos reformistas que quieren realmente acabar con las grandes miserias que ha traído el capitalismo, es decir, jornadas de trabajo de 15 horas, contaminación de los ríos en Leningrado y en Bilbao también por el lavadero de minas, el trabajo infantil, más luego las miserias llevadas por los gobiernos capitalistas a las colonias. Bueno, ahora bien, cuando muere Engels, tampoco hay una lucha abierta dentro de los partidos socialdemócratas que se han consolidado, pero esa va a presentarse pronto entre una tendencia al parlamentarismo y a consolidar el régimen burgués por parte de los partidos que forman la Segunda Internacional, la que va avanzando una corriente socialdemócrata representada por Bernstein. Bernstein es un socialdemócrata alemán que niega el marxismo, que niega la necesidad de la teoría y que dice lo importante es el movimiento, no a dónde vamos. Eso lo hemos visto en nuestra vida política, movimientos de liberación que negaban la necesidad de la teoría y que iban improvisando en función de las derrotas y han terminado en la nada más absoluta. Bernstein. Las contradicciones estallan cuando se produce la Primera Guerra Mundial, porque los partidos obreros en los grandes países europeos iban viendo que la burguesía de cada uno de los países estaba preparando las condiciones para la masacre demencial que fue la Primera Guerra Mundial, por repartirse el mundo, la burguesía alemana, la inglesa, la francesa, etc. Y hubo un compromiso de evitar esa guerra mediante el saboteo a los presupuestos de guerra que la burguesía quería aprobar para ir inmediatamente a la guerra. Entonces, los socialdemócratas traicionan, votan los presupuestos de guerra y se organiza la matanza espantosa de la Primera Guerra Mundial. Y se puede decir que el comunismo en Europa nace del horror de los obreros y de los pueblos, de los campesinos, a la matanza que se perpetró en la batalla de Verdún y esa horrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Por eso el objetivo de la paz era uno de los más importantes que tenía la revolución bolchevique y el movimiento obrero revolucionario. De manera que cuando se produce a la vez la revolución socialista y la indignación del ala izquierda de los socialdemócratas o de los socialistas contra la traición que han cometido, lo que se produce es la ruptura del ala de izquierdas con esos partidos y la creación de los partidos comunistas. El Congreso de Livorno en Italia en 1921, con Amadeo Bordiga, con Gramsci, que no es el más importante, con otros,
el Congreso de Tours en Francia, más tarde viene en España y se van produciendo la ruptura. Esto es un poco. Karl Kautsky una parte de revolucionario, pero luego se pasa a la burguesía y Lenin le dedica un folleto en el que le ataca, le acusa de renegado Kautsky. Bueno, la construcción de la revolución, del avance de las luchas obreras, populares, las luchas por la paz, las luchas democráticas, la verdad siempre han estado atravesadas por fuertes contradicciones y luego la historia ha dejado bastante claro quiénes tenían la posición correcta y justa, ¿no? Nosotros tratamos de centrarnos como objeto de estudio de este curso y del que viene sobre Lenin en las posiciones que consideramos justas. Todo es objeto de debate, aunque la historia es bastante clara al respecto. Mario Castro pregunta, se ha mencionado la relación entre Marx y otros intelectuales revolucionarios de su época. ¿Cómo fue la relación con Kropotkin? Mira, Kropotkin y Bakunin, dentro de la Asociación Internacional del Trabajo, se enfrentan a las posiciones de Marx. Marx está defendiendo la toma del poder político por los trabajadores, la entrada en el socialismo, el liderazgo de la clase obrera, la entrada en la política. Los anarquistas, Bakunin, Kropotkin, niegan la política, niegan la necesidad de partidos obreros, se centran en los sindicatos y hablan de la comuna. Tienen que ver con el socialismo utópico, ¿no? Fueron derrotados políticamente. Ahora, en el siglo XX ha habido llamados a la unidad de acción de los proletarios revolucionarios. Estoy recordando, la Internacional Comunista llama, en el caso de Italia, a la unidad con los revolucionarios anarquistas, sobre todo cuando va avanzando el fascismo, ¿no? Pero Marx los derrotó a los anarquistas en lo político y en lo ideológico. Eso no quiere decir que los odiase, fueron sus compañeros de Internacional, solo que defendían posiciones contrarias, e insisto en que Marx los derrotó. Yo creo que el ser anarquista en el siglo XXI a mí me daría ser como complejo de un fósil en un museo o algo así. Diego, desde el punto de vista marxista, ¿cómo se puede analizar el culto al líder tipo Kim Jong-un en Corea del Norte? ¿Es una cuestión cultural de esa zona y no se debe de mezclar con otras revoluciones y otros líderes o no tiene nada que ver? Gracias. Yo creo que es cierto lo que dice este compañero. Hay determinadas culturas y determinados pueblos que necesitan articularse y necesitan forjar y construir su unidad política en torno a un liderazgo que sea comúnmente aceptado por la sociedad, por la clase obrera, por el pueblo, por la unidad de los actores políticos, ¿no? Que sea un factor de unidad. A veces, cuando el partido revolucionario, el partido obrero, el partido comunista, la institucionalidad revolucionaria, el estado de nueva democracia, bueno, son sólidos, desciende la importancia del liderazgo. Pero cuando la institucionalidad es débil, ya no es solamente una cuestión cultural, sino una absoluta necesidad de construcción política. Por ejemplo, la pequeña izquierda venezolana venía de la derrota tremenda de la lucha guerrillera de los 60 y las escisiones que se produjeron. Y tenían un poco la manía del escisionismo y el odio cainita que hay entre la izquierda española, ¿no? De manera que ha tenido que venir de las filas del ejército un militar que represente y que construya una unidad a su alrededor. Sin Chávez no hubiese sido posible la unidad política de las fuerzas patrióticas venezolanas. En el caso de Cuba, también el liderazgo de Fidel ha construido la unidad, que es una cosa muy importante en la cultura
de los comunistas y de la izquierda en Cuba, ¿no? Pero también hay que decir que Fidel, como comunista, se encargó de construir partido con más claridad y más al principio de lo que fue su revolución, de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Aunque también en Venezuela está la claridad de que hay un partido dirigente con el derecho a que otros partidos pequeños existan integrados en el gran polo patriótico. Entonces no nos tiene tampoco que extrañar que la cultura oriental centre mucho su unidad en torno a figuras que representan el consenso general. Kim Jong-un, Kim Il-sung, el fundador de la República Popular Democrática de Corea, luego su hijo, luego su nieto, que han conseguido algo muy importante que en la Unión Soviética se perdió, ¿no? Que es asegurar un relevo revolucionario y fuerte al mando en condiciones extremadamente difíciles. Y para terminar, decir que Kurt Gossweiler, voy a poner el nombre aquí, es un gran historiador de la Alemania democrática que al final de su vida se dedicó a estudiar cómo es muy importante en la construcción del socialismo la figura del liderazgo, porque en el sistema capitalista es un sistema autorregulado, dice este gran historiador marxista, no necesita tanto de un liderazgo fuerte, pueden poner a un individuo como Rajoy o a un loco completo como Trump, y el sistema va avanzando porque es un sistema autorregulado que tiene instituciones, servicios, liderazgos múltiples, independientemente de quién está al frente. Pero en el socialismo las cosas son diferentes. Es un poco, y discúlpeme si me alargué demasiado. Alberto Gómez pregunta, ¿considera usted que se podría considerar al antiestalinismo como anticomunismo? ¿Cuál debería ser la estrategia y la táctica en la lucha ideológica contra esto? Realmente eso observaba Ludo Martens, ¿no? Que la burguesía estuvo haciendo mucha propaganda en contra de Stalin durante décadas y luego a Lenin lo destruyeron rápido cuando hubo el fenómeno de la perestroika, ¿no? Yo creo que también hay que ver un poco por encima de los liderazgos, ser capaz de tener una visión propia sin caer en la ideología burguesa sobre aciertos y errores, entendiendo que estos líderes y estas generaciones de militantes abrieron el terreno, construyeron un sistema del que no había ningún tipo de experiencia previa, ni antecedente, ni lecciones. Avanzaban en un camino inédito, pero además avanzaban en las más duras condiciones. 14 países con sus ejércitos correspondientes agredieron a la joven revolución soviética que tuvo que construirse en medio de la guerra. Y encima la contrarrevolución interna que le obligó a dotarse de fuertes aparatos de seguridad, ¿no? Porque si no, simplemente iban a ser aplastados y asesinados, como ha pasado en una gran cantidad de procesos revolucionarios, de procesos populares y democráticos. Desde la revolución de los consejos obreros en Hungría hasta la contrarrevolución que ha habido en Bolivia, apoyada por los Estados Unidos, que ha aplastado un proceso de cambios extraordinario en Bolivia, sacado de la miseria al pueblo más pobre de Sudamérica. De nada ha servido ante la violencia de la contrarrevolución. Estas son las condiciones difíciles que tenemos que valorar a la hora de juzgar el liderazgo político y revolucionario. Alberto Gómez pregunta, ante la carencia de un auténtico partido de nuevo tipo en el Estado español y ante la situación dramática que se avecina, ¿qué deberíamos hacer los comunistas? ¿Cómo deberíamos organizarnos? Yo creo que hay una experiencia no positiva de salir, de tratar de construir un partido comunista de rumbo revolucionario
eso no ha funcionado. Yo creo que la acción se presenta en varios frentes. Sí hay organizaciones realmente revolucionarias y luego posibilidades de acción dentro de las organizaciones, vamos a decir, tradicionales, y luego posibilidades de construir unidades populares y frentes populares, y luego la necesidad de formar cuadros, y luego la necesidad de construir una unidad de acción, un espíritu, una cultura de la unidad, superando la cultura de la secta, del sectarismo, que es verdaderamente dañina, ¿no? Esto un poco es lo que yo puedo decir, ¿no? Raúl pregunta, ¿podría recomendar bibliografía o recomendar alguna fuente online que sirva para conocer mejor la estructura económica y cómo funciona la economía de la URSS y de China? Decir que para bibliografía específica, porque el profesor tampoco se puede acordar a lo mejor ahora de memoria de todo, recomendamos que escribáis al email y pongáis pregunta, 2 puntos, y hacéis esa consulta, y así también nos lo vamos apuntando para mejorar la bibliografía que damos a través de la biblioteca. A su vez, tanto con la estructura económica de la URSS como de China, también lo tenemos apuntado también como cuestiones que interesan de cara a próximos cursos. Aún así, si el profesor quiere decir algo que ahora mismo pueda recomendar, que le venga ahora mismo a la mente, pues como desee. Sí, gracias, Carmen. Mira, hay un autor inglés interesante en la historia de la Unión Soviética. Lo que pasa es que sí que es necesario que mandéis un email recordando la petición de una bibliografía sobre las experiencias de construcción socialista tanto en China como en la Unión Soviética, ¿no? Hay bastantes autores que han trabajado en la existencia de la Unión Soviética y luego después en posiciones de críticas, en posiciones de defensa de lo que fue la construcción en ambos países, ¿no? Simplemente, ¿no? Ahora efectivamente es difícil recordar todos los textos y hay debates interesantes, el de Bettelheim con el Che Guevara, con Mandel, ha habido mucho debate muy interesante, y luego valoraciones que se han hecho en los últimos 30 años desde el marxismo sobre la contrarrevolución, el porqué, no solamente Ludo Martens, y luego sobre China ya empieza a haber una producción bastante interesante. Un camarada me ha mandado el curso que están estudiando en la Universidad de Lanús sobre la construcción de China del mayor interés en la Argentina, ¿no? A mí me da la impresión de que en las universidades burguesas de la metrópolis no hay ahora mismo una investigación seria, pero que nos envíen, por favor, este email y nos comprometemos a buscar bibliografía importante y actualizada sobre los dos temas. Palita pregunta, profesor, ¿qué relevancia considera que tiene el 18 Brumario de Marx para el desarrollo de la teoría marxista posterior y para la confirmación práctica de su teoría? El 18 Brumario es una crónica periodística en el que critica la construcción del régimen de Napoleón III, ¿no? En el contexto de un movimiento obrero que está emergiendo, que ha participado en la derrota de 1848 y que va a protagonizar otra derrota que Marx estudia en su siguiente obra sobre Francia, que es las guerras civiles en Francia, que es la derrota de la Comuna de París, ¿no? En el 18 de Brumario no lo hemos tratado aquí porque tratamos de ser simplemente introductorios, pero sí hay elementos de la ciencia política marxista, de la politología, que se desprenden de los análisis y de la descripción social que hace de los nuevos elementos sociales que van apareciendo. Por ejemplo,
el lumpenproletariado, ¿no? Es una obra muy importante. Yo creo que no se puede decir cuál es la más importante, pero esta, al ser una crónica periodística, yo creo que se hace de fácil lectura, ¿no? Esto es un poco lo que puedo decir. Martín pregunta, camarada Ejido, la unidad entre política y teoría es característico de la concepción del materialismo militante. Durante el siglo XX, la URSS expresaba su análisis teórico de la realidad política a modo de orientación política en diversas publicaciones. Socialismo, Teoría y Práctica, Revista Internacional, Revista de Ciencias Sociales, entre tantos otros trabajos de investigación específicos que orientaban las prácticas de los partidos del mundo. ¿Existen hoy publicaciones de este estilo que el partido chino publicite en el exterior? Efectivamente, yo además me formé leyendo Revista Internacional y Boletín Internacional, al que estaba suscrito mi partido, al que quiero rendir homenaje. Es un partido que fue destruido por fuerzas contrarrevolucionarias. Se llamaba Partido Socialista Revolucionario del Pueblo, Enrico Alderdi Socialista Iraultzailea, con Txomin Ziruaga y con Izaskun Larreategui al frente. Hay una revista que sale de la agrupación de partidos comunistas, y luego hay una página web que se llama Solidnet, que está agrupando los documentos de los partidos comunistas, porque Revista Internacional no era únicamente del Partido Comunista de la Unión Soviética, aunque el campo socialista lo apoyaba, su sede estaba en Praga, y eran los artículos, tampoco solamente las declaraciones, sino los artículos de especialistas, de autores, de científicos, de los partidos comunistas en la oposición y en el poder. Entonces, yo recomiendo Solidnet, donde se expresan los partidos comunistas, y hay una revista que está en internet, ahora mismo no me acuerdo, donde publican sus documentos varios partidos comunistas en el mundo, efectivamente, ¿no? Nico pregunta, profesor, ¿cuáles cree usted que son los factores fundamentales de la derrota de la URSS? Y después pregunta si tiene algún texto al respecto para recomendar, que tenga un profundo y serio análisis sobre la cuestión. Nico, también que quiero aclarar que como la cuestión de la URSS efectivamente es recurrente y además es necesario tener acceso a ello, también nos apuntamos de cara a mejorar la biblioteca, añadir bibliografía específica sobre la URSS, sobre su desarrollo y también sobre sus principales desarrollos teóricos y prácticos, y también, por supuesto, sobre el final de la Unión Soviética. ¿Profesor? A mí me hubiese gustado conversar personalmente 5 minutos con Chávez, no lo pude hacer nunca, y decirle, mire, comandante, sí que hay documentos sobre la contrarrevolución y el porqué. Porque él decía que el pueblo soviético, y lo han dicho algunos trotskistas en América Latina, no hicieron nada para defender la Unión Soviética. Error, gran error y gran falta de respeto por los pueblos soviéticos, que respondieron, resistieron y defendieron su sistema socialista de manera pacífica, de manera legal y luego de manera violenta y luego de manera armada, hasta que se impuso el desmembramiento de la Unión Soviética, ¿no? Hay una obra muy interesante hecha por un antiguo disidente que luego critica la contrarrevolución. Se llama El fin del imperio del mal. El autor, creo que es Alexander Zinoviev, que no era el Zinoviev bolchevique, sino un disidente que se marchó, pero se convirtió en disidente también de la contrarrevolución capitalista, ¿no? Luego hemos hablado de Ludo Martens, tiene 2 obras Ludo Martens muy interesantes, una sobre la contrarrevolución de Terciopelo, que eran los documentos para el congreso de su partido, el Partido del Trabajo de Bélgica, y luego, muy importante, en mi opinión, la otra mirada sobre Stalin. Pero en 30 años se han producido, como digo, muchas obras. Una profesora mía en Aix-en-Provence, que era una dirigente, una socióloga brillante y dirigente del Partido Comunista Francés, ha hecho algún trabajo
después de haber visitado Ucrania y la antigua Unión Soviética, la profesora Danielle Bleitrach, que sigue muy combativa, ya jubilada. Hay que ir a Francia. Desde luego en España, nada, nada. Yo publiqué Aquellos chicos tan majos, que era un título irónico sobre las fuerzas criminales, terroristas, fascistas, aristocráticas, feudales, que tomaron el poder en el campo socialista, ¿no? Se hicieron 2 modestas ediciones, pero alguien lo ha subido en internet y está a vuestra disposición, ¿no? Pero, como dice Carmen, nos comprometemos a hacer un listado y una bibliografía lo más completa posible, ¿no? Gracias. Celso pregunta, entiendo que es responsabilidad de los revolucionarios liderar o dirigir las distintas instancias de unidad. Si no, podría no estar claro para quién se está trabajando. De acuerdo con el comentario, pero hay que construir, hay que ir con espíritu de unidad. Y hay un documento de Ludo Martens llamando a la unidad del movimiento comunista internacional, al que nadie le ha parado pelota, como se dice en Venezuela. Lamentable, porque la propuesta de Ludo Martens de los años 90 estaba llena de medidas concretas sobre reconstruir la unidad y superar el escisionismo del movimiento comunista internacional entre prosoviéticos, prochinos, procubanos, proalbaneses e independientes, que no condujo más que a el debilitamiento completo del movimiento comunista internacional y a su casi desaparición. Alberto Gómez, con respecto a lo de antes, dice, me refería a qué hacer en el Estado español, si había algún precedente parecido en algún otro momento histórico en esta o en otra zona, con respecto a la situación de desorganización, supongo. Yo he pasado 11 años de mi vida en Venezuela, me he encontrado con un despelote muy parecido al que había cuando lo dejé. Es muy difícil crear organizaciones y no tengo recetas, no tengo recetas. Me he encontrado con estas cosas podemita, bueno, no tengo recetas. Rob pregunta, ¿puedes explicar más tu propuesta de creación de frentes populares? Mira, en algún momento se planteó crear no una UP Unidas Podemos, sino una UP Unidad Popular, donde estaba Izquierda Unida, estaba el partido de Doris Venegas, una gran dirigente a la que yo conocí y aprecié mucho, y a mí me gustaba mucho eso de Unidad Popular, pero no fragó mucho, ¿no? Y yo lo lamento, me refería a eso. Pues de momento parece que no hay más preguntas, es el último día y bueno, mira, llega una, Jesús, tengo un libro todavía sin leer de Marx y Engels llamado La Revolución Española. ¿Qué podrías decirme de esta obra? Yo creo que es una recopilación de artículos que hace Marx sobre... en base a los artículos que él había mandado a un periódico norteamericano que parece que le pagaba algo, ¿no? Entonces es una recopilación de artículos, yo no los he leído. Recomiendo una obra de un autor marxista británico muy interesante sobre Irlanda, que murió en nuestra Guerra Nacional Revolucionaria, que estaba publicado por las ediciones Vanguardia Obrera, ¿no? He leído un poco por encima los análisis que hace Marx. Algunos me ha gustado porque Marx dice que al comienzo del siglo XIX, la monarquía española se parecía muy poco a las monarquías europeas, porque tenía más que ver con las monarquías medievales de 1000 años para atrás, ¿no? Analizando y criticando un poco a Fernando VII y a su régimen absolutista atrasado, ¿no? Me ha parecido curioso lo que dice Marx ahí. Bueno, también preguntan qué es lo que decía Marx sobre el libre mercado. Queda muy poco tiempo y esto supongo que sea, pero bueno. Yo no le he leído a Marx hablando del libre mercado, sino de la libre competencia. Habla continuamente y dice que no hay
en realidad una libre competencia, y él se opone a eso, porque él toma de la economía política inglesa el concepto de la libre competencia y dice que no, que a medida que el capitalismo va desarrollando grandes empresas, se va destruyendo la ficción de la libre competencia. Celso, que me ha hecho gracia porque de pronto están haciendo todas las preguntas. Celso pregunta, ¿hay datos concretos sobre las reservas revolucionarias en los pueblos soviéticos a la luz del desastre social que ha hecho el capitalismo en sus sociedades? Bueno, el capitalismo y sobre todo el imperialismo, ¿no? Porque el criminal Boris Yeltsin y Gregor Gaidar, que fue el privatizador, no eran más que agentes de los servicios secretos occidentales que buscaban consolidar la destrucción del socialismo, la privatización de la magna obra industrial, económica, agrícola, científica, humanista, artística, construida por 75 años de construcción socialista, y además someter a esos pueblos a un dominio colonial como en el tercer mundo, como en América Latina, el Caribe, África, hacer colonias y destruir la Federación Rusa, ¿no? Entonces, ha habido unas luchas electorales. El año 96 se ha reconocido que las elecciones no las ganó la burguesía rusa, sino el Partido Comunista de la Federación de Rusia, pero hubo un fraude gigantesco electoral, y sin duda hay ejemplos continuos de la capacidad de resistencia de los pueblos soviéticos que han seguido enfrentando la situación. Por ejemplo, el renacimiento de la Federación Rusa a partir del año 2000, cuando toma el poder Vladimir Putin, es expresión de la reacción de los servicios de inteligencia creados por el Partido Comunista y particularmente por el camarada Andropov, para frenar el proceso contrarrevolucionario que tenía un objetivo: destruir la Federación Rusa y destruir ese país y convertirlo simplemente en un campo de botín y de saqueo para los monopolios imperialistas del petróleo, del gas, etc. Se ha podido reconstruir las fuerzas comunistas y hoy Rusia emerge como la principal fuerza antiimperialista que está construyendo un mundo multipolar. Sin 75 años de acumulado revolucionario dirigido por el partido bolchevique, Rusia no sería la principal potencia antiimperialista, ¿no? Que es capaz de preservar la paz de alguna manera y frenar la barbarie desenfrenada, salvaje, criminal, genocida, de un régimen que es peor que el de los alemanes, que es el imperialismo norteamericano. Además tenemos la existencia de la República de Bielorrusia o de Belarus, que ha conservado las conquistas sociales y el aparato industrial soviético. A la vez tenemos la República de Pridnestrovie, que es lo mismo, pero sin reconocimiento internacional, y a la vez tenemos la resistencia armada frente al fascismo ucraniano del falso Estado independiente. Algunos nacionalistas burgueses hablaban de apoyar la independencia de Ucrania porque era el derecho a decidir. Mentira. Ucrania es un régimen criminal fascista sometido a Alemania y a los Estados Unidos, frente al que luchan heroicamente dos repúblicas populares en la cuenca del Donbass, ¿no? O sea que tenemos varios elementos para constatar la resistencia de la clase obrera y de los pueblos soviéticos, ¿no? Álvaro Gutiérrez pregunta, ¿qué le parece, profesor, el irlandés James Connolly? Pues el jefe marxista de la clase obrera irlandesa por su independencia y a la vez mártir frente al imperialismo británico. Unai pregunta, pero las burguesías se basan en la lógica y la razón para la implantación de la acumulación.
¿Cómo se desarrolla esta contradicción? El micrófono. La burguesía utilizó la lógica y la razón básicamente en lucha como armas político-sociales, ¿no? Para afirmar su poder frente a la aristocracia, a la feudalidad, al modo de producción feudal. Ahora lo que se apoya es en la irracionalidad y en la sinrazón. Fíjense, el jefe del mundo capitalista imperialista, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, frente al que España se comporta como una servil colonia, gastando millones de euros de su presupuesto de manera desproporcionada en los gastos militares, a las órdenes de los norteamericanos, participando en sus aventuras militares, a las órdenes de sus orientaciones políticas y culturales. Bueno, este señor acaba de decir hace 2 días que hay que, para curar el coronavirus, protagonista de la pandemia, hay que poner a los enfermos frente a luz ultravioleta y que consuman determinados productos químicos, lo que ha provocado el horror del mundo y de la profesión médico-científica, y ya hay decenas de personas que han seguido en Estados Unidos a pies juntillas las estupideces criminales de este gran príncipe de la sinrazón, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No puedo tener un ejemplo más fácil para demostrar lo que está haciendo el capitalismo en su fase imperialista, que es el título de la principal obra del filósofo marxista húngaro George Lukács, El asalto a la razón. El imperialismo es el asalto a la razón, además de ser el asalto a la moral, de manera permanente. Yago pregunta, ¿no tenían más de ideología protocomunista los Diggers que los Lebellers? Sí, la verdad es que tuvimos me acuerdo una clase en los estudios de sociología en Leioa. Yo creo que el profesor era Montero, que luego fue rector de la universidad. No lo sé, no soy un especialista de la historia social inglesa, simplemente he citado a los niveladores, y eso me permite reivindicar que el comunismo, la lucha por la igualdad social, la justicia social, forma parte también de las mejores tradiciones políticas de la Europa occidental, aunque no lo parezca, aunque sean las potencias y los gobiernos y los ejércitos y las multinacionales de las potencias imperialistas occidentales las que han llevado la desigualdad, la explotación, el saqueo, la guerra y la muerte a la mayoría de los pueblos del mundo. Pero alguna vez volverá, digamos, el orden, volverá Europa a ponerse en su posición correcta, como ya pasó durante 45 años en Europa del Este al final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 89-90. David pregunta, ¿no es el marxismo la única ciencia que molesta a la burguesía? El resto pueden ser utilizadas para su beneficio, como la ingeniería, la química, etc. Pero lo único que pueden hacer con el marxismo es manipularlo y silenciarlo. Quiero decir, excepto el marxismo, las ideas de la ciencia en sí no atacan a su fuente de beneficio y, por tanto, la burguesía las puede aceptar. Claro, el sistema productivo industrial necesita de técnicas avanzadas, de ciencias duras, necesita de la química, y luego de las ciencias aplicadas, como decía el compañero, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo rechazan intensamente la verdadera ciencia social, y por eso han implantado en sus universidades el posmodernismo, que es la manera de producir en sus universidades técnicos avanzados, bien preparados en todas las especialidades, pero que son a la vez ciudadanos inconscientes de la sociedad en la que viven, ¿no? Y eso también debe ser corregido mediante una lucha de clases intensa que reivindique la ciencia social y que se apropie de los avances
de las ciencias duras, de la tecnología, para que sus productos estén en función del bien común y no del interés de la oligarquía financiera. David Alcázar pregunta: ¿es fundamental que los marxistas-leninistas tengan una profunda formación en los avances de la ciencia social y ciencia natural para poder derrotar a la burguesía y su ciencia? ¿La burguesía utiliza la ciencia, la tecnología y tecnología para explotar al proletariado? Mira, Mao Zedong señala que los revolucionarios deben de ser rojos y expertos, pero eso es en la fase de la construcción de la sociedad nueva, de la sociedad socialista, de la implantación de la democracia popular, que es lo mismo que decir la dictadura proletaria. Como digo, en esta sociedad capitalista, imperialista, hay muchos técnicos. Yo creo que un buen marxista tiene que tener una sensibilidad especial por las ciencias naturales, pero ahora la prioridad, en mi modesta opinión, es crear miles de expertos políticos bien formados ideológicamente en el contexto de la Unión Europea, del triunfo y del avance de las fuerzas democráticas, del freno al fascismo. Yo creo que ahora la carencia fundamental no es tanto en ciencias naturales, sino es en formación ideológica y política seria frente a una izquierda que lamentablemente hace 30 años que se asustó. Unos marxistas que capitularon en muchos partidos y organizaciones, y eso ha dejado un campo abierto en los países occidentales para imponer la hegemonía imperialista. Por eso es necesario crear muchas escuelas de formación marxista que sean serias, y también los países semicoloniales y en los movimientos de liberación nacional del tercer mundo, donde si tienen las fuerzas revolucionarias el poder político, ahí se impone, se invierte probablemente la necesidad, y lo que corresponde es tener miles de cuadros técnicos para levantar la producción. Marina Nin pregunta: ¿qué significa escolasticismo? Ahí en el castellano lo que termina en ismo a veces es un exceso y es un abuso, ¿no? Es un exceso de escuela, es considerar que en lugar de ver la realidad tal como se está desarrollando, se ve lo que dicen los libros y se va inmediatamente a lo que dijeron los libros, ¿no? Desatendiendo algo que para el marxismo es fundamental, que es la realidad, entenderla para poderla cambiar. El escolasticismo sería también una desviación libresca, tener preocupación por los libros, pero no por la vida. David Alcázar pregunta: ¿podría profundizar en el método de análisis científico marxista en contraposición a la ciencia burguesa y su carácter reaccionario y anticientífico? ¿Qué le diría a los liberales que dicen que la ciencia debe ser neutra y objetiva, positivistas? Sí, esa es la posición que tenía efectivamente el liberal burgués Weber, Max Weber, que trata de enfrentarse al marxismo. Ya el marxismo está consolidado en el movimiento obrero y popular, incluso en los parlamentos. Él es un supuesto defensor del carácter apolítico de los universitarios, de los catedráticos, de los científicos. Max Weber. Él considera además que la expresión más alta de organización de la sociedad es la burocracia prusiana. En primer lugar, es un hipócrita porque en la Primera Guerra Mundial Max Weber se puso el uniforme del ejército prusiano para defender a la oligarquía prusiana y abandonó sus sueños de apoliticismo. Y en segundo lugar, ese apoliticismo, según el sociólogo suizo Jan Ziegler, favoreció el control por el nazismo de los campus y de las universidades alemanas, ¿no? Hay rectores, catedráticos y profesores que se incorporan no solamente al partido nazi, sino a las unidades de exterminio, ¿no? Porque la lucha ideológica la gana la demagogia criminal del partido nazi,
y le acusa Ziegler a Max Weber de ese apoliticismo. Y en tercer lugar, lo que le diríamos es que el hecho de que haya notables militantes políticos que sean a la vez grandes científicos no desmerece en absoluto la calidad científica de sus trabajos. Estoy pensando en grandes economistas, filósofos, antropólogos venezolanos que fueron militantes marxistas-leninistas y que elevaron extraordinariamente la calidad de la universidad venezolana. Y estoy pensando en otros muchos científicos en ciencias duras o en ciencias sociales que siempre fueron militantes comunistas. Por ejemplo, Faustino Cordón, que fue un físico español muy destacado y que fue militante del Partido Comunista de España. Estoy pensando en el arqueólogo portugués laureado por la Academia y la Sociedad Portuguesa, que es el principal especialista de digamos, la Edad Media musulmana de Portugal y que es un militante del Partido Comunista de Portugal, de manera que no tiene razón Max Weber ni los liberales que reivindican el apoliticismo de los científicos. Al revés, se puede servir a la sociedad en la misma persona siendo científico y siendo militante. Y militante de la revolución, claro, del comunismo, de la clase obrera. Ibai Arillaga dice, ¿qué opinas de las ciencias políticas? Bueno, el título que me dieron en la Universidad del País Vasco era también Ciencias Políticas. Y fíjate, la profesora que tuve yo de Ciencias Políticas se negó a recomendarnos una bibliografía de apoyo, salvo las películas del actor que le gustaba, que era un enanito de Hollywood, se llama Danny DeVito, una profesora absolutamente mediocre, militante del PSOE, que ahora es diputada del Partido Popular y columnista de ABC desde hace mucho tiempo. Una señora que se llama Edurne Uriarte nos expresó el carácter miserabilista de la supuesta ciencia política, de la propaganda de derechas que se nos dio a nosotros como estudiantes de sociología en la Universidad del País Vasco. La que se imparte en la Academia Española es pura propaganda a favor del sistema. Miguel Ramírez pregunta, se suele decir que hay que aplicar el sentido común para dar soluciones a los problemas, pero se suele obviar la perspectiva de clase en ese sentido común y por tanto se desideologiza a las clases populares. ¿Cómo afrontamos la elaboración de un nuevo sentido de lo común? Es muy interesante esta cuestión del sentido común, ¿no? Y además, Antonio Gramsci, del que se recuerdan ahora el 85 aniversario de su muerte, después de 11 años de sufrimiento en las cárceles fascistas italianas, él habla del peligro que tiene el sentido común porque se lo apropia la burguesía, efectivamente, ¿no? Es como la palabra normalidad, que es un término realmente tan elástico, tan ambiguo, que quién sabe qué es lo normal, lo anormal, lo poco normal o lo muy normal de una sociedad. Yo creo que efectivamente hay que dotar de contenidos en las tradiciones populares, en la manera de hablar popular. Ahí está la capacidad de influencia que tiene el partido de la clase obrera y la clase obrera enarbolando valores nuevos, aunque ahí está la lucha permanente en el término de las ideas y de las costumbres entre la clase dominante y la clase dominada, que trata de imponer cada una su sentido de lo común, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la clase capitalista es el sentido común de sus intereses privados, ¿no? Que es una contradicción interminis. Ibai pregunta, ¿qué opinas de la tecnocracia? ¿No es justamente el uso por parte de la burguesía de los expertos en beneficio del capital? Sí, es un cuerpo profesional, mercenario, que pone al servicio de quien más paga sus conocimientos técnicos.
sí, cada clase debe tener sus técnicos y sin duda los capitalistas tienen la capacidad de comprar técnicos los mejores. El esfuerzo tiene que ser formar políticamente a los técnicos y las universidades españolas forman muy buenos técnicos, una tecnocracia sumisa, obediente, mercenaria, sin moral, sin perspectiva social y sin conocimiento del mundo en que vive, lo cual es muy peligroso. Eso hace una sociedad con alto nivel tecnológico y con cero nivel moral e ideológico, ¿no? Esperanza pregunta, el imperialismo en las instituciones es muy difícil de atajar y, por supuesto, quien aplica la ley es una institución imperialista. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que aprovechar que supuestamente en España se vive en una democracia, ¿no? Es un tabú, por ejemplo, la política internacional. Es un tabú la pertenencia a la OTAN. Es un tabú la agresión a los pueblos del mundo. Yo creo que, por ejemplo, hay que hacer algo tan fácil, tan aparentemente inocuo como es reivindicar la paz, porque el capitalismo en su fase imperialista está en plena fase guerrera, belicista, exterminista, en todos los frentes, en todos los continentes. Acabo de ver unas cifras del SIPRI, que es un instituto de Estocolmo que estudia la carrera militar, donde nunca ha habido tantos gastos militares como el año pasado. Y son los imperialistas los que están obligando a la humanidad a despilfarrar sus recursos en lugar de resolver los problemas de la humanidad en consolidar su poder mediante la carrera de armamentos. Entonces la población no puede estar ajena a este asunto. Hay que reivindicar la paz y eso el imperialismo no lo puede resistir, no lo acepta, no lo tolera. Pero el pueblo lo va a entender muy fácilmente. Javier pregunta, buenas tardes, profesor. ¿Sería condición necesaria la etapa del desarrollo de las fuerzas productivas bajo un sistema capitalista para poder llegar al socialismo? Teniendo en cuenta que, como ha dicho usted, Marx declara que cada contexto concreto es algo a tener en cuenta, ya que no en todos los, digamos, países la situación no es la misma y no sé si sería igualmente o no. Sí, el capitalismo en sus metrópolis, el mundo vamos a decir que son 200 países, 20 países altamente desarrollados con un alto nivel tecnológico, industrial, productivo, a veces, porque en otros países ha desmantelado parcialmente la industria para llevarla a países donde la clase obrera la explotan miserablemente, ¿no? Básicamente, los países que tienen un alto nivel de desarrollo productivo, lo que la revolución tiene que hacer es ponerlo al servicio del bienestar de la población y no del enriquecimiento de la oligarquía. Pero hay también 180 países en el mundo, ¿eh? Y el imperialismo ha procurado no desarrollar la mayoría de estos países para hacerlos dependientes del mundo imperialista. Y eso no es justo, eso no es correcto. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a su desarrollo, a resolver sus necesidades vitales, sus necesidades económicas, sociales, culturales. No solamente 20 países tienen derecho a altos estándares de vida y altos niveles de servicios, ¿no? Entonces, la humanidad se plantea la necesidad de desarrollar de una manera armoniosa las fuerzas productivas para que el bienestar llegue no solo a 20 países, sino a los 200 países. Y no haciendo que 20 países o un país de esos 20 sean los que malgasten y dilapiden los recursos naturales. Siempre se dice que los Estados Unidos gastan mucha más cantidad de recursos que el resto de los países del mundo. Por eso es una prioridad el fin del imperialismo, claro, como fase superior del capitalismo. Frida Bello pregunta, ¿en qué orden me recomendaría leer los textos de Marx y Engels?
el orden, hay varios órdenes, ¿no? Porque hay órdenes cronológicos que permiten, es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Que permiten estudiar, digamos, las diversas fases del pensamiento en construcción de Marx y de Engels, pero luego también hay el orden de las materias específicas, ¿no? Por ejemplo, hay textos políticos muy importantes, Manifiesto del Partido Comunista, hay textos filosóficos, La miseria de la filosofía, hay textos que son preparatorios para otros, Principios del comunismo, sirve un texto de Engels para que Marx elabore un resumen, una síntesis, que no es lo mismo, sino que está inspirado en los principios del comunismo, que se llama el Manifiesto del Partido Comunista. Y luego hay que abordar el estudio de la economía política a través del Capital. Y luego están los cuadernos filosóficos, luego está la prosa periodística, que está llena de lecciones políticas. Por ejemplo, la guerra civil en Francia, que analiza el primer estado obrero, que es la Comuna de París, el 18 Brumario, que analiza también, es un análisis politológico, da para mucho realmente el estudio, y también es bueno hacerse un plan con las obras según lo que se busque, y si se puede hacer en colectivo, en escuela, en grupo, en partido, mejor que no individualmente. David Alcázar, además guarda relación, pregunta, ¿cómo podemos formar cuadros e intelectuales obreros? ¿Qué papel juega la formación político-ideológica en las asociaciones como la que organiza este curso? Bueno, hay que simultanear continuamente para organizar militantes obreros y obreras revolucionarios y revolucionarias la actividad política militante práctica junto con la formación intelectual, que no termina jamás, no termina nunca, es permanente y es continuo. Yo creo que hay que hacer un llamamiento para reforzar nuestra naciente asociación Volver a Marx, pero también para crear más clubs de lectura, asociaciones de estudio de la obra de Marx, de Engels, de Lenin, de Stalin, del socialismo real, en todos los términos, en filosofía, en arte, en cultura, en historia, etcétera, ¿no? Eso es una necesidad, y eso hay que echar mano a todos los recursos organizativos para que florezcan asociaciones de estudio de Marx y de Engels, para que el siguiente 15M que se vaya a dar en España no sea posmoderno, sea marxista, sea revolucionario de verdad. José A. pregunta, ¿no están las cartas marcadas? Entonces, ¿cómo se puede ganar? Hombre, afortunadamente, después de 150 años de experiencia socialista marxista, sabemos que se puede ganar, sabemos que el capitalismo es derrotado, es derrotable, estamos en una de sus crisis, pero la tarea de sustituir una sociedad de explotación por una sociedad de libertad es una tarea que puede llevar generaciones. Hay que tener paciencia histórica, capacidad de organización, claridad política y miles de cuadros formados. Y se puede ganar, se puede ganar. La Unión Soviética ganó, de ahí nacieron 16 repúblicas libres, China popular ganó, ganaron los países socialistas. Con el comandante Chávez, gracias a que Cuba socialista resistió, volvió a aparecer la bandera del socialismo en América Latina, y ahora toca en Europa capitalista levantar la bandera roja nuevamente. Edgar Telles pregunta, ¿cómo pueden favorecer o dificultar las creencias y valores culturales propios de cada pueblo en su desarrollo revolucionario? Realmente los valores culturales acumulados por las generaciones están llenos de elementos humanistas y revolucionarios que tienen y que deben
reforzar la formación marxista porque, por ejemplo, el materialismo histórico enseña y permite descubrir una manera de ver la historia de las generaciones anteriores nueva, más real, más vivida, más sentida, más humana que la que aparecían en los libros de texto, ¿no? Los valores religiosos en muchos países del tercer mundo son muy importantes y no son incompatibles con las aspiraciones revolucionarias de igualdad, de independencia, de la que son portadores el marxismo, ¿no? Y además el ser humano está impregnado por valores culturales. Eso no ha hecho imposible, sino que ha favorecido el desarrollo de las revoluciones cuando han triunfado. José A., que estaba antes y se me pasó, preguntaba que si la democracia era un problema para el desarrollo del comunismo. No, la democracia es fundamental para el desarrollo del comunismo. No se puede imponer ni desde fuera ni una minoría a la población para ser libre. No, solamente con el comunismo la democracia llega a tener condiciones reales de existencia. Con el capitalismo es la dictadura antidemocrática de la minoría rica oligárquica. En relación, Rami Lesca hace un comentario más que una pregunta. Rami suele preguntar siempre, y creo que es conveniente leer su comentario. Dice: el problema del parlamentarismo es tan viejo como Marx o Lenin. La clave está en el fondo siempre en la formación de un partido de clase activo en la calle. Dejo el comentario de Rami y leo la siguiente pregunta. ¿No crees que a veces perdemos, de Chucky, ¿no crees que a veces perdemos el tiempo en discusiones de gran profundidad teórica entre grupos de vanguardia, como si las masas estuvieran ya elevadas y concienciadas? No, nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros hemos propuesto un curso de introducción básica y elemental al marxismo, porque las masas han sufrido 30 años de capitulación de sus vanguardias cuando el campo socialista fue golpeado y de hegemonía burguesa imperialista. Ahora tenemos 30 años de atraso por recuperar y en eso estamos, en eso estamos. No se puede en absoluto negar la necesidad de debates, porque si caemos en el empirismo, es decir, en hacer por hacer, las ideas, los valores los tendrá el imperialismo capitalista. Entonces nosotros tenemos que imponer, proponer nuestros debates, nuestros valores, nuestros análisis, nuestra cultura. Para eso hay que formarse en el marxismo-leninismo. Hay dos preguntas que son sobre temas concretos. La primera, Washington preguntaba qué opinión te merecía el comandante Chávez. La segunda después la hago porque es de otro tema concreto y no tiene nada que ver. Hombre, un extraordinario líder nacido de las entrañas del pueblo venezolano, que correspondía a la necesidad además de el cambio de una sociedad que había fracasado desde que se convirtió en una colonia petrolera de los imperialistas norteamericanos, ¿no? La clase obrera venezolana fue derrotada, incluso fue sobornada la clase obrera petrolera desde el año 43. El Partido Comunista cayó en el error de una lucha armada para la que no había condiciones e indiscutiblemente tenía que ser otra clase, la pequeña burguesía, la que asumiese la revolución. Y fue la pequeña burguesía militar, patriota. Y eso es lo que ha ocurrido. De las entrañas del pueblo, un oficial ha sido capaz de, por motivaciones patrióticas, plantear un cambio de sistema social y descubrir que es el socialismo el rumbo que tiene que seguir ese país para su emancipación completa, para su desarrollo y para sacudirse las cadenas de siglos de opresión. Es un hombre extraordinario, Chávez, y ha marcado la historia de América Latina y del mundo, no hay la menor duda.
Eulalia, desde Cataluña, pregunta: estoy en los CDR. Sentí la ausencia de una organización marxista que canalizara, huérfanos de actividad política con la vergonzante, a mi modo de ver, de los ortodoxos frutos, etcétera. ¿Qué hacer? Argumentan que el marxismo no puede pedir independencia. Pienso que no es cierto. ¿Qué dice, profesor? Dice añadir: ¿qué duda cabe? La autogestión de todos los pueblos pienso que es el camino. Yo creo que al pueblo catalán y a la clase obrera catalana le corresponde tomar sus decisiones. Yo no soy juez para decirle al pueblo trabajador catalán que en el siglo XX tiene grandes experiencias de lucha revolucionaria, ¿sabe? La Semana Trágica de Cataluña, la proclamación de la Generalitat con el gran Lluís Companys, que a su vez proclamó la independencia de Cataluña y la lealtad a nuestra República Democrática, ¿no? La lucha antifascista, el fascismo, alzamiento fascista fue derrotado en Barcelona con la lucha armada del pueblo, armado catalán y sus organizaciones. Ha tenido y tiene una tradición revolucionaria el pueblo catalán y su clase obrera, y esperamos que resuelva además todos los problemas que tiene por delante, ¿no? Sabiendo además que la Internacional Comunista reconoció al PSUC, al Partit Socialista Unificat de Cataluña, como su sección en Cataluña, ¿no? Dando un respaldo a las aspiraciones nacionales del pueblo catalán, que tuvo como un gran defensor suyo al camarada Joan Comorera, el líder del PSUC, ¿no? Hay grandes tradiciones en el pueblo catalán de lucha, ¿no? Parece que... vale, que no haber llegado más preguntas y... Ahora sí, José L. pregunta: ¿cómo es posible que entre marxistas sean casos actuales de países como Cuba, China o Venezuela de manera distinta, que haya muchos que no ven a estos países como procesos que hayan aplicado la ciencia marxista? Hombre, la población, los estudiantes, la gente que vive en los países imperialistas están totalmente sometidos a una sistemática propaganda en radio, prensa, televisión y redes en contra de los países socialistas, de los movimientos de liberación, del movimiento obrero y del marxismo. No tiene nada de extraño que la hegemonía de estos medios de comunicación lo que haga es deformar ante los ojos de la opinión pública la realidad de los países socialistas, pero también la realidad de los países que han resistido durante 10 años heroicamente a la horda imperialista lanzada por los servicios de inteligencia occidentales. Estoy hablando de la República Árabe Siria. ¿Quién sabe en Occidente lo que está pasando en Siria? El capitalismo triunfa porque tiene la hegemonía en los medios de comunicación y porque no hay una izquierda. En España no hay ninguna izquierda que se atreva a enfrentar al imperialismo y a decir la verdad. Faltan seguramente cuadros y tienen mucho miedo electoral probablemente, ¿no? Pero son temas que tendrán que ser resueltos, ¿no? Otra pregunta concreta. Gabriel G. pregunta: ¿qué libro me recomiendan para entender mejor por qué Italia, al derrotar al fascismo, no fue por la vía socialista, siendo los partisanos comunistas importantes en ese momento y no se sumaron al bloque del Este? El micrófono. Me pregunta libros para entender mejor a la lucha del pueblo italiano, ¿no? Sí, sobre todo ese momento concreto de por qué, pese a la importancia de los partisanos comunistas, no triunfó la vía socialista en Italia. Mire, ¿sabes? Un tema que he estado estudiando, ¿sabe? Porque he estado estudiando a Gramsci. Hice un trabajo sobre Gramsci que tuvo poca difusión, Manos fuera, del camarada Antonio Gramsci. He tratado de actualizarlo y he visto las importantísimas luchas que tuvo efectivamente el pueblo italiano, los comunistas y otras fuerzas antifascistas. De memoria, yo no le puedo dar ahora mismo unos títulos, pero si lo pudiésemos dejar por aquí y que esta persona consulte
estos títulos que tengo para darle porque sé que existen y me gustaría responderle, pero de memoria no me salen los títulos en este momento, que me disculpe. Pues recomiendo entonces al compañero que por favor nos escriba al correo electrónico poniendo pregunta arriba y destacando esto y se le contestará. Y además también nos apuntamos que es un tema que interesa también para la bibliografía que nosotros vayamos trabajando, también tenerlo en cuenta porque es cierto que es un tema interesante. David Alcázar pregunta, ¿existe una ausencia de análisis profundo sobre la realidad objetiva y subjetiva de Occidente por parte de los marxistas occidentales que perjudica el avance de las fuerzas revolucionarias del núcleo imperialista? Es cierto, yo no veo partidos ni fuerzas ni tampoco sindicatos que lo que hagan sea estudios concretos de la realidad concreta, de la composición de clases. Por ejemplo, el movimiento feminista no he visto que haga artículos e investigaciones sobre cómo el mundo del trabajo discrimina en salarios, en condiciones laborales, a las mujeres trabajadoras, ¿no? No veo estudios sobre el problema de los migrantes, sobre la cuestión de la explotación, sobre la composición de clases. No creo que las universidades están nada interesadas en ese tipo de estudios y eso significa un retraso muy importante, ¿no? Sobre todo en España, que yo creo que es un país muy atrasado ideológica y políticamente. Pienso que en Francia, en Bélgica, fíjate, en Bélgica hay una publicación, una investigación que tiene 10 años de Peter Mertens, el presidente del Partido del Trabajo de Bélgica, que, digamos, investigó las condiciones de la clase obrera en Bélgica. Hay una asociación que se llama Jaime Lago, que ha traducido al castellano y ha publicado en la red la obra de Peter Mertens sobre la clase obrera belga hace 10 años, ¿no? Y sería desde luego un ejemplo a seguir y a imitar para poder efectivamente saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la explotación, de las condiciones objetivas y subjetivas de la clase obrera, ¿no? Y yo creo que hay que investigar, no se investiga nada. Hay una obsesión electoral, politiquera, y ahora el mundo este del Facebook y compañía resuelve la lucha de clases con 4 memes famosos. Esto lleva al pensamiento humano y a la capacidad de reflexión de la clase obrera a unos niveles muy bajos y eso se tiene que resolver. Bien, hay otra pregunta, en este caso de Rami Lesca, también con respecto al tema de la cuestión nacional, en el caso del Estado español y con el tema de Cataluña. Creo que eso da para otros análisis y si nos salimos un poco del tema, antes ya hemos respondido un poco a esa pregunta y no sé cómo lo ve el profesor, pero yo creo que mejor hacemos otra y ya prometemos profundizar en el tema de la cuestión nacional de una manera más profunda y de una forma más pedagógica, si le parece a usted. Sí, me parece. Bien, Iván pregunta, ¿cómo es que los partidos y organizaciones comunistas no consiguen salir de la marginalidad en España y en otros países capitalistas? Bueno, esa afirmación es verdad parcialmente, ¿eh? Porque hay que recordar, hay que decir, porque nadie lo va a recordar, porque los medios de intoxicación del imperialismo no lo va a decir, ¿no? Pero Chipre, que es un país de la Unión Europea, ha tenido un presidente comunista hace poco tiempo, miembro y dirigente del Partido Progresista del Pueblo de Chipre, que es como se llama el Partido Comunista de Chipre. Y Chipre es un país de la Unión Europea. Ha habido una experiencia en Grecia donde han intervenido la izquierda radical y la izquierda socialdemócrata, ha sido Syriza, con resultados opinables. En Bélgica, un partido de izquierda radical está en abierto desarrollo. En Portugal hay un partido comunista muy implantado. En Francia, el partido de izquierda radical o el Frente, o no sé muy bien qué es, tiene 7 millones de votos, que se llama los insumisos. En fin, o sea que hay todavía posibilidades de incluso
hecho de luchar en el terreno electoral en la Europa imperialista, ¿no? Pero es verdad que hay muchos partidos que se disolvieron por la capitulación a las que le llevó el eurocomunismo, ¿no? Que fue una negación del comunismo y de los valores del socialismo. Fíjese que en Italia las encuestas señalan que un 20% de la población votaría al Partido Comunista de Italia si existiría. Pero ese partido, sus dirigentes lo liquidaron en 1990 y han salido 4 pequeños partidos comunistas que cada uno representa el 1, el 2, el 3%, ¿no? Y hay un gran espacio político que queda vacío porque por la capitulación de sus dirigentes eurocomunistas. Se plantearon la vía italiana al socialismo, que era la negación del marxismo-leninismo, y ha sido la vía italiana a la explotación capitalista. Eso no ha funcionado. El eurocomunismo no ha funcionado. Javier pregunta, en el manifiesto comunista, espero haberlo entendido bien, se expone que los burgueses y su modelo productivo es un arma de doble filo para ellos porque a la vez crearán la conciencia proletaria. ¿Se debe asumir por parte de la clase trabajadora un periodo de explotación burguesa capitalista como condición sine qua non? Yo creo que el compañero que ha hecho la pregunta debería leer, porque son 15 paginitas, y son 15 paginitas el manifiesto del Partido Comunista que a uno le cambian la vida, ¿no? Porque constata la profundidad y a la vez la sencillez con que se explican algunas cuestiones. En el manifiesto del Partido Comunista lo que se dice es que la burguesía cumplió un papel revolucionario cuando fue capaz de derrocar política y socialmente a la aristocracia feudal, al modo de producción feudal, e implantó el modo de producción capitalista. Pero ese modo de producción permitió efectivamente, a través de la gran industria, crear el movimiento obrero, la clase obrera industrial, que no existía, y además, social e ideológicamente, la burguesía dejó de ser una clase revolucionaria. O sea que sin revolución industrial y sin revolución política burguesa no hubiese nacido la clase obrera. Sin duda, la clase obrera es explotada por la gran industria, nacida del capitalismo, pero nace en ese momento el marxismo y plantea como objetivo político el derrocamiento del modo de producción capitalista y su sustitución por el primer modo de producción que tiende a la división, al fin de las clases, ¿no? Esa es un poco la lógica dialéctica de la sustitución de unos modos de producción por otros, ¿no? Bien, ya quedan apenas 10 minutos. Preguntan Ibai y alguien más. Sí, bueno, Ibai preguntaba también más autores contemporáneos, no revisionistas, marxistas, recomendables. Creo que igual que con el compañero con el tema de Italia, recomendaría que esas preguntas nos las enviaran para poder contestar y poder enviar un listado en condiciones a través de la asociación y no forzar al profesor a que recuerde así de memoria todo. Y por otra parte, también Frida Bello pregunta algo que deba leer antes del curso sobre Lenin. Y bueno, también hay algunas cosas, se ha montado debate con el tema de la autodeterminación, también con respecto a China, que es un tema que ha salido muchas veces durante este curso. Nos apuntamos todo eso como temas que interesan y que tendremos en cuenta para otras elaboraciones. Pero como ya queda poco tiempo, creo que quizás sí podríamos hablar un poco de eso. ¿Qué recomendaciones hace, profesor, de cara luego a la segunda parte de este curso, que es sobre Lenin, sobre qué cosas se pueden ir leyendo y demás? Bueno, yo creo que hay dentro de los autores, hay autores marxistas contemporáneos que son interesantes en el mundo occidental, también en los países democráticos revolucionarios. Hay autores chinos que son interesantes y que no son muy conocidos. Luego, en relación a Lenin, claro, ya habrá que empezar desde luego a recomendar textos de Lenin. Ya hemos empleado algunos textos de Lenin para acercarnos a Marx y a Engels, porque Lenin tiene una enorme capacidad de síntesis. Hemos recomendado
el gran artículo que hace Lenin, que se llama Carlos Marx, donde explica las componentes del marxismo. Tiene otro artículo muy importante de Lenin que se llama Las tres partes y los tres componentes del marxismo, que lo hemos citado muchas veces y que es muy interesante. Lenin, hay que abordar el estudio del qué hacer, el estudio que hace a la desviación ultraizquierdista, que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Una obra fundamental es El imperialismo, fase superior del capitalismo, a la que le dedicaremos una clase y que es lo que explica el mundo en el que vivimos. Lenin es un universo también entero, un líder con unas capacidades intelectuales enormes, desarrolla el materialismo dialéctico en la obra Materialismo y Empirocriticismo, tiene sus propios cuadernos filosóficos también. Luego, cuando Lenin está en la construcción del socialismo, sus textos son de la mayor importancia porque aborda la resolución de los problemas económicos con una combinación de importante sentido práctico y altura de principios, ¿no? Quiero agradecerle al camarada Jairo desde Cantabria porque siempre nos busca la referencia en internet de los textos que recomendamos, ¿no? Y lo hace sobre la marcha, ¿no? Un saludo muy cariñoso al camarada Jairo porque nos es de gran ayuda, ¿no? Y efectivamente, el camarada Ibai habla de Michel Parenti, muy interesante. James Petras es otro autor norteamericano muy interesante. Para estudiar los Estados Unidos, la politología no estudia nada los Estados Unidos. Y hay un sociólogo marxista que se llama Rich Mills, que señaló ya en los años 60 cómo funciona, habla de la lógica del poder, cómo funciona los Estados Unidos. Domenico Losurdo, un autor que ha fallecido hace poco, del mayor interés. Ludo Martens cambió además mi percepción sobre Stalin, un texto clásico que se llama Otra mirada sobre Stalin. Realmente hay muchas... el marxismo es una ciencia viva que produce textos muy interesantes, hay que estar pendientes de las obras que se hacen porque, claro, el mercado capitalista no ayuda mucho a que se conozcan estos textos, ¿no? Bien, pues aunque quedan ya muy poquitos minutos, yo quiero aprovechar para agradeceros a todos por estar, para desear que estéis con nosotros también en el siguiente curso que empieza el próximo 4 de mayo sobre Lenin y recordaros que os podéis inscribir a través de inscripción@volveramars.com y también recordar que por favor hagáis la encuesta para que podamos ir mejorando a nivel técnico y también a nivel de contenido para los siguientes cursos. Han compartido la encuesta otra vez en el chat, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo al profesor Ejido, de parte de todo el equipo de Volver a Mars, porque al fin y al cabo somos un equipo, pero él está ahí dando la cara, así que gracias a todos y nos vemos espero que nos volvamos a ver el próximo 4 de mayo. Sí, gracias Carmen y a todos los compañeros, amigos, camaradas. Os solicitamos que si os apetece os inscribáis en el curso de Lenin para abordar el estudio de Lenin. Y un abrazo muy grande a todos vosotros por haber venido y por haber aguantado mi chapa todos estos días. Un abrazo muy grande, muy fraternal para vosotros.